Primeros indicios de la depravación humana. Estudio número 4. Génesis capítulo 4, versículo 8 dice: Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Los primeros indicios de la depravación humana los podemos ver con lo que ocurrió dentro de la familia de Adán y Eva cuando Caín mata a su hermano Abel. Caín era el primogénito de Adán y Eva y Abel era el segundo hijo. Eva estaba muy encantada con su primer hijo Caín, a tal grado que se había cifrado grandes expectativas con respecto a él. El nombre Caín significa posesión y ella pensaba que este era el hombre elegido por Dios para que fuera el inicio de una descendencia de salvación. Pero se equivocó, porque pensó acerca de esto según su propio corazón y no según los designios de Dios. Ese acontecimiento profetizado en Génesis 3:15 estaba muy lejos de cumplirse aún, pues no ocurriría según el pensamiento humano, sino según los designios de Dios. Cuando su segundo hijo nació, ella no le prestó la debida atención. El significado mismo del nombre Abel, vanidad o vapor, implica cuán alejada estaba Eva de los propósitos divinos, pues era precisamente de ese hijo menor que manifestaría fe, de donde habría de iniciarse la línea de sangre que aportaría a la simiente verdadera que traería salvación al mundo. Caín representaba al hombre incrédulo, el hombre carnal, el hombre natural, que es llamado en Génesis 6:2 los hijos de los hombres. Mientras que Abel representa al hombre de fe, al hombre de Dios, que es llamado en Génesis 6:2 los hijos de Dios. Caín era un incrédulo, pues negó el sacrificio futuro de Cristo en la cruz al hacer un sacrificio a su manera. De esta forma también decía que él no era pecador y que él no necesitaba arrepentirse, lo cual manifiesta sin lugar a dudas su marcado orgullo personal. Él pensaba que por haber sido creado, él ya era hijo de Dios, pero se equivocaba, pues el pecado estaba en su composición genética. La Biblia nos enseña que solamente son hijos de Dios los que manifiestan fe en Cristo. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Debemos entender que cuando se narra este relato del capítulo 4 de Génesis, la humanidad estaba ya muy extendida en la tierra. Adán y Eva ya habían tenido muchos hijos e hijas. Y se narra este incidente entre estos dos hermanos por la relevancia que reviste. Pero es evidente que Caín y Abel eran personas ya bien maduras. Vamos a ver en primer lugar la manifestación del orgullo en el hombre dentro de nuestro tema. Caín mostró ser una persona orgullosa. Hacía las cosas según su propio criterio, en desmedro de lo que Dios había establecido. Parece que ya Dios le había dicho al hombre cómo debía realizar su acto de adoración. Debía matarse un animal de excelente calidad para que su carne fuera quemada en honor a Dios por causa del pecado del hombre. Pero Caín hizo un holocausto a su manera. Mostró con esto desprecio a Dios, desprecio a los preceptos enseñados por sus padres y desprecio por su hermano. Pues era de Abel quien criaba animales, de quien él debía adquirir el cordero para ser sacrificado.
Para poder lograr esto, debía hacer un intercambio de lo más preciado de su cosecha a Abel, para obtener el mejor cordero para ser inmolado tal y como Dios requería. Esto es lo que podemos ver cuando leemos la Biblia. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, versículos 5 al 7. Caín no hizo bien, pues no hizo conforme a lo que Dios había establecido. Y él era consciente de todos los privilegios que perdía por su acto de maldad y de orgullo personal. Vemos que a pesar de su actitud, Dios le dice que estaba a tiempo para arrepentirse y que no tenía que ser siempre así. O sea, el pecado no tiene por qué apoderarse de su vida, sino que eso es algo de lo que él tiene oportunidad de vencer si así lo desea. De este modo vemos que Dios trata a Caín con misericordia, con el interés de que esto lo haga reflexionar acerca de su mal proceder. Aquí se confirma lo que dice la Biblia de que Dios no quiere la destrucción del hombre, sino su restauración y arrepentimiento. Ezequiel 33:11. Si Caín hubiera escuchado el consejo de Dios, se habría librado de la influencia maligna que le acechaba. Caín aún conservaba la oportunidad de arrepentirse y alcanzar misericordia, pues el sacrificio de Cristo aún era válido para él. Esta es una verdad que se puede vislumbrar en el primer libro de la Biblia. Si hubiera tocado a la puerta con un corazón arrepentido, entonces hubiera sido favorecido con la salvación, como nos dice el último libro de la Biblia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Aun cuando ese ser fuera tan vil como Caín. Pero el corazón de Caín estaba demasiado enojado como para buscar el favor de Dios. A Caín no le interesaba agradar a Dios. No le interesaba agradar a sus padres, ni le interesaba favorecer a su hermano Abel, ni mucho menos ser favorecido por él. Su acto no fue un acto de adoración a Dios, sino más bien un acto de desprecio a todo lo que Dios había establecido. Así que Caín se estaba declarando como un enemigo de Dios. Caín era un hijo del malo, mientras que Abel era hijo de Dios. Y aquí vemos el antagonismo entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente de Génesis capítulo 3, versículo 15. La ofrenda de Abel era genuina. Era nacida de un corazón que reconocía su condición de pecador delante de Dios y se acogía por fe a su acto de salvación en Cristo, que se estaba prefigurando aquí con la muerte de un animal. Por eso dice la Escritura, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. En segundo lugar, veamos la manifestación de la envidia en el hombre. Caín se ensañó contra Dios. Y su ensañamiento contra Dios lo volcó con un celo enfermizo contra su propio hermano. Dice la Escritura, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4:5. El corazón de Caín se llenó de envidia contra su hermano Abel.
él debía amar y cuidar a su hermano. Primeramente porque era su hermano. Y segundo porque era una criatura de Dios. Alguien semejante a él. Era su deber cuidarlo, pues como hermano mayor le asistía esa responsabilidad. Pero la envidia borró todo vestigio de amor en él. Le ocurrió lo mismo que le ocurrió a Judas. Satanás entró en él. Lucas 22:3. Si nos ensañamos contra nuestro prójimo y nuestro corazón se llena de enojo y malos pensamientos, entonces estamos abriendo la puerta al diablo para que tome posesión de nuestras vidas y nos incite a hacer cosas horribles como las que hizo Caín. Respecto de esto nos dice el Señor Jesús que tan solo nuestros malos pensamientos contra nuestro prójimo nos hacen culpables delante de Dios. Fíjense cómo lo dice. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, versículos 21 y 22. Caín abrió su corazón a Satanás. Y el enemigo aprovechó todo a su favor para hacer su obra de maldad. El apóstol Juan definió las motivaciones de Caín de la siguiente manera: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. El diablo solo necesita una pequeñita brecha para introducirse en la vida del ser humano. Y una vez dentro, no se hará esperar la obra del maligno. No se puede ser amigo del diablo y esperar resultados bondadosos. Finalmente, veamos la manifestación del homicidio en el hombre. Aquí se inicia la descomposición familiar. El alejamiento físico al que Dios condena a Caín no es más que la manifestación de su alejamiento espiritual de Dios y de su alejamiento afectivo del seno del hogar paterno. Con el fratricidio que había cometido, llenó de deshonra a toda su familia. Un crimen horrendo para los inicios de la historia humana. Una muestra fatal de la vileza que había ya en el corazón del hombre. Caín está marcado para siempre y vagará por el mundo sin encontrar paz ni sosiego. Así que se sentirá perseguido durante toda su existencia, dice la Escritura. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4, versículos 11 y 12. En los umbrales de la raza humana vemos el eterno reclamo del victimario, el cual se quiere hacer una víctima de su propia fechoría. Dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 4:13. Y ese sigue siendo un gran problema en la justicia humana a la hora de juzgar al homicida. La justicia humana se afana en que el imputado disfrute del debido proceso, cosa que me parece correcta. Pero muchas veces ese debido proceso deja atrás a la víctima y a sus familiares que claman por justicia. Como la voz de la sangre de Abel que clamaba a Dios desde la tierra, según Génesis 4:10. Cuando la justicia humana no oye esa voz de la sangre, se convierte en cómplice del homicida y entonces propicia la venganza.
Y en ese sentido, ¿cuánto tiene la justicia humana que aprender de Dios, que no deja sin castigo ningún tipo de crimen? La drasticidad de Dios frente a la maldad mostrada por Caín es inequívoca. Caín debe ser castigado. Debe sufrir en carne propia los efectos de su mal proceder. Pero la justicia humana, por lo general, no considera la sanción de la ley como un castigo, sino como una lección que el infractor debe completar para ser restaurado. Piensa el legislador que es más justo que Dios, y en eso se equivoca. Pues la tarea principalísima de los magistrados es aplicar el rigor de la ley donde se necesita, como dice la Escritura, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13, versículos 3 y 4. Tan temprano como en Génesis, tenemos la más grande lección de jurisprudencia que no puede ser superada y que deberá ser reivindicada tarde o temprano por la ley humana para beneficio de la sociedad en sentido universal. El hombre podrá perder la esperanza, pero Dios siempre tiene una salida a nuestras desgracias. La justicia de Dios aún está a favor del más vil pecador, pues Cristo murió por todos, dice la Biblia, sin excepción. Solo se requiere que el ser humano se arrepienta y manifieste fe en Cristo para poder ser salvo. Abel fue el primer ser humano que murió, y murió de forma violenta. Pero su memoria es un legado y su vida nos enseña el valor del sacrificio de Cristo, quien dio su vida para salvar al más vil pecador. Caín, sin embargo, no tenía dentro de sus planes agradar a Dios, sino todo lo contrario. Y su descendencia dio lugar a una civilización atea y materialista, como leemos en Génesis 4, del 17 al 24. Querido amigo, querida amiga, que Dios te bendiga.